Amén. Buenos días, hermanos y amigos. Le damos la cordial bienvenida. Bienvenidos a la iglesia del Señor. Amén. Damos gracias al Señor, porque el Señor nos rescató de nuestra vana y mala manera de vivir. Y ahora venimos y adoramos a nuestro Dios con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. ¿Quién puede decir un fuerte amén? Padre Santo, ahora al abrir tu palabra pedimos tu dirección y tu guía. Rogamos que tu palabra hable a nuestro corazón. Háblanos, Señor. Edifícanos, desafíanos. Pero también te rogamos, Padre Santo, que tú obres hoy día el nuevo nacimiento. Conforme tu voluntad, obra en los corazones. Permítenos ver por tu misericordia y bondad el milagro de la salvación. Nos ponemos en tus manos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hace algunos domingos atrás comenzamos esta nueva y linda y edificante serie con respecto al nuevo nacimiento. Y la semana pasada usted recordará que nuestro pastor Fernando Hidalgo compartió acerca de cómo se produce el nuevo nacimiento, ¿verdad? Y nos explicó que en el nuevo nacimiento hay dos partes involucradas. ¿Se acuerda? ¿Amén? Dos partes involucradas. ¿Cuáles son estas dos partes involucradas? La primera, la parte de Dios que resucita. Y segundo, la parte humana que nos levantamos. ¿Usted se acuerda? Él nos dio el ejemplo cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro. Jesús le dijo a Lázaro muerto: Lázaro, ven fuera. Esa es la parte divina que lo resucitó. Y luego el pasaje nos dice: y el que había muerto salió. ¿Cómo participa Lázaro de la resurrección? Pues saliendo. Cristo produce la resurrección. Y Lázaro, ¿qué hace? La pone en práctica. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, que estaba muerto, salió. Pone en práctica la resurrección que nuestro Señor Jesús había operado. Y así es el nuevo nacimiento. Dios opera el nuevo nacimiento. Esa es la parte divina. Y la parte humana es que nosotros nos levantamos. Y es que, mi amado hermano, es el Espíritu quien nos da vida. Y somos nosotros lo que creemos. Por eso que la semana pasada, nuestro pastor Fernando Hidalgo nos habló qué es lo que hace Dios en el nuevo nacimiento. Y vimos que Dios nos hizo renacer para siempre. Cuando Dios opera el nacimiento, nacemos para siempre, hasta la eternidad. Hemos sido renacidos para siempre, para estar con el Señor. Dios pagó un precio muy alto por esa nueva vida, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios hizo que la vida de Cristo sea nuestra vida. Ahora vivimos la vida de Cristo. Vivimos la vida que Cristo nos ha dado. Cuarto, nos explicó que Dios nos hizo renacer llamándonos internamente en el corazón. Hemos escuchado el llamado de Dios en nuestro corazón y nos hizo renacer para lavarnos en renovación. Renovó nuestra vida, transformó nuestra vida, nos dio una nueva vida, una nueva naturaleza. Y lo hizo por su bondad, amor y misericordia. Todo eso lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver cuál es nuestra parte en el nuevo nacimiento. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Qué parte realizamos? ¿Cuál es nuestra parte? Y cuando hablamos de nuestra parte, encontramos dos cosas puntuales a las cuales nos queremos referir esta mañana. Dos cosas puntuales. Nuestra parte
Nuestra parte es creer. Es creer. Mi hermano, mi amigo, nuestra participación en el nuevo nacimiento es ejercer fe. Fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, crucificado y resucitado como Salvador, como Señor de nuestra vida. Bien leyó nuestro pastor, leyó en 1 Pedro 1, versículo 18 y 19, lo que el apóstol Pedro decía. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate, ¿para qué dice? Para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Así fue. Y nosotros, nuestra parte es creer justamente que cuando Cristo murió en la cruz, pagó el precio de nuestros pecados. Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, Cristo estaba pagando el precio de nuestros pecados. La manera en que usted y yo participamos en el nuevo nacimiento es creyendo en Cristo, creyendo que Él derramó su sangre preciosa para perdonarnos, para salvarnos. Miren lo que dice 1 Juan 5:1. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Pero quiero que note conmigo. ¿Creer es la consecuencia o la causa? Mire el texto. Creer es la consecuencia, no la causa del nuevo nacimiento. Porque todo aquel que cree que Jesús ya es nacido de Dios, o sea, ya fue nacido de Dios, está en pasado, es nacido de Dios. Entonces creer es la consecuencia, no es la causa. Pastor, ¿cómo es esto? Es que ambos se dan en un acto simultáneo. El acto de Dios del nuevo nacimiento y el acto de creer son actos simultáneos. No es que hoy nazco y después mañana pasado creo. No, son actos simultáneos. Simultáneos. Pastor, ¿puede poner un ejemplo para entenderle mejor? ¿Quiere un ejemplo? Bueno, le voy a dar un ejemplo. El fuego y el calor, o el fuego y la luz. En el instante que hay fuego, ¿qué hay? Hay calor, ¿verdad? Prendemos el fuego y ¿qué sientes? Calor. En el instante que hay fuego, ¿qué también hay? Luz, hay luz. Son momentos, son en los mismos instantes. Pero nosotros no diríamos que el calor causó el fuego, ni que la luz causó el fuego. Decimos que el fuego causó el calor y la luz. ¿Se entiende? Así es el nuevo nacimiento. Dios opera el nuevo nacimiento y en el instante que Dios opera el nuevo nacimiento, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Nosotros creemos. Y es que nosotros creemos porque es para ser salvos. Pablo dijo en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, el nuevo nacimiento no ocupa el lugar de la fe. El nuevo nacimiento implica fe. En otras palabras, el nuevo nacimiento es el nacimiento de la fe. ¿Cuántos dicen amén? El nuevo nacimiento nace la fe. Cuando nacemos de nuevo, nace la fe. El nuevo nacimiento es el nacimiento de la fe. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. ¿Se acuerda usted de Efesios 2:1? El hombre está muerto. Pregunto, ¿un muerto puede darse vida? No, porque está muerto, está separado de Dios. No podemos hacer nada para darnos vida. Estamos muertos. No podemos tener fe en Dios porque estamos muertos, separados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. No hay esperanza de que los muertos se den aliento a sí mismos. Por eso necesitábamos que Dios primero nos dé vida para poder ejercer fe, para creer y confiar plenamente en Cristo nuestro Señor. No lo podemos hacer si Dios primeramente no nos da vida. Dice Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios. Vamos a leerlo una vez más. Quiero que usted me ayude a leer solamente las palabras subrayadas, ¿ok? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mi amado hermano, mi amigo, Dios es la causa decisiva de nuestra fe. Dios es la causa decisiva de nuestra fe. Por su bondad, por su amor, por su misericordia, es que nosotros podemos creer y confiar en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así es, solamente por Dios. Solamente por Dios. Dios obre nuestra vida y recién podemos creer. El nuevo nacimiento es el nacimiento de la fe. Claro, porque el nuevo nacimiento no depende de nuestra fe, del creer. Más bien, el creer depende del nuevo nacimiento. Veamos un versículo más. Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, un versículo muy conocido por muchos de ustedes. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A ver, los que creen en Cristo forman parte de la familia de Dios, ¿verdad? De la familia de Dios. Cuando uno cree, cuando uno recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces forma parte de la familia de Dios. Pero los que han creído ya han sido engendrados por Dios, ya nacieron de nuevo. Porque recuerde, lo que es nacido de carne, carne es. Juan 3:6. En otras palabras, ninguna familia humana puede producir un hijo de Dios. No es que, mi hija nació en familia cristiana, entonces ya es hija de Dios. No. Ninguna familia humana puede producir un hijo de Dios, porque lo que es nacido de carne, carne es. La carne no puede producir hijo de Dios. Ningún hombre puede producir un hijo de Dios. Nosotros no podemos producir hijo de Dios. No creas porque esa persona va a la célula. No creas porque esa persona va a una coordinación o va a una supervisión, ya es hijo de Dios. No,
nosotros no podemos producir hijos de Dios. Es más, nosotros en forma personal tampoco podemos engendrarnos en la familia de Dios. Nos podemos convertir solos. No, tampoco. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede engendrarnos. Solo Dios nos convierte en hijos de Dios. En el mismo instante que Dios nos da el nuevo nacimiento, creemos en Jesús. En el mismo instante se da en forma simultánea. Por eso, una vez más, 1 Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dígalo fuerte, es nacido de Dios. Ha nacido. Ya Dios opera el nuevo nacimiento y luego creemos. En otras palabras, ¿quién cree en Jesús el Cristo? Muy bien, el nacido de Dios. El que cree en Jesús el Cristo como Salvador es el nacido de Dios. ¿Cuál es nuestra parte? Creer en Jesús. Y creemos como consecuencia de que Dios nos hizo renacer. Mi amado hermano, esto no ocurre si no fuera por el gran amor, la gran bondad, la gran misericordia de Dios. Por eso que le decimos: Dios, gracias. Gracias por tocar mi vida. Gracias por darme el nuevo nacimiento. Y así he podido creer. ¿Cuántos dicen amén? Gracias Dios, gracias Dios. Segundo, creemos por oír la palabra de Dios. Mire, ¿cuándo Dios opera esa fe? ¿Qué utiliza Dios para obrar el nuevo nacimiento? ¿Cómo nos da fe? ¿Cómo nos lleva a creer? Pues Dios tiene un instrumento muy importante, y ese instrumento es la palabra de Dios. El instrumento que Dios utiliza es la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No tenemos ninguna duda, mi amado hermano, mi amigo, que la fe que salva se produce en primer lugar cuando decidimos oír. ¿Qué significa oír? ¿Qué significa oír? Cuando la esposa le habla al esposo, están en la cama y la esposa le está hablando y el esposo está pregunto, ¿le está oyendo? Cuando la esposa le habla al esposo y el esposo está leyendo el periódico o viendo las noticias, pregunto, ¿está oyendo? ¿Qué significa oír? Escuchar con atención, poner atención. Esposas, ¿cuántas dicen amén? Mi amado hermano, mi amigo, cuando dice que debemos oír la palabra de Dios, claro, debemos escucharla con atención.
Debemos escuchar la palabra de Dios, el evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque Dios nos hace renacer por medio de la palabra de Dios. Miren lo que dice Santiago 1:18. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo, ¿qué dice? Nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra de Dios es el instrumento para renacer, para nacer. Primera de Pedro 1:23 que hemos leído dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive. Mi amado hermano, es la palabra de Dios el instrumento para nacer de nuevo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Escucharla, oírla. La palabra de Dios es el instrumento. Porque Jesús dijo: cielos y tierra pasarán, mas mis palabras, las palabras de Cristo no pasará. Todo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor. Permanece para siempre. ¿Saben? El apóstol Pablo enseñaba la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre sea salvo. Él les hablaba del evangelio de Dios. Él les hablaba de las buenas nuevas de salvación. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os es predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Se da cuenta, mi amado hermano, mi amigo? Lo que hace la palabra de Dios es presentar al Cristo histórico, al Cristo que murió, al Cristo que resucitó para perdón de nuestros pecados. La palabra de Dios nos muestra siempre a Cristo. No hay otro evangelio, no hay otra senda para llegar a Dios. Debemos escuchar y entender el evangelio que siempre presenta a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Así creció la iglesia. Así crece la iglesia, por la predicación de la palabra. La iglesia seguirá creciendo siempre que se predique la palabra de Dios. ¿Saben? La iglesia primitiva sabía ello. Creció porque los creyentes predicaban el evangelio, las buenas nuevas. Y cuando las personas lo escuchaban la predicación, entonces creían en Jesús y le recibían en su corazón. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 37, 38. Al oír esto, la predicación, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:
Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Las personas creían en Jesucristo por medio de la predicación de la palabra. Las personas se arrepentían de sus pecados cuando creían en Jesús, y creían en Jesús por medio de la predicación de su palabra. Mi amado hermano, el medio de hacer que conozcan a Cristo, el medio de que las personas puedan creer en Jesús, es por medio de la predicación de la palabra. Hechos 4:4 nos dice: pero muchos de los que habían oído, ¿qué dice? La palabra, creyeron. El número de los varones era 5,000. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? A veces con esta era de la tecnología, a veces muchos quieren predicar solamente con historias, con fábulas. Pero no, mi amado hermano, tenemos que predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre presenta a Jesucristo nuestro Salvador. Es por eso que es muy importante que prediquemos el Evangelio, para que las personas puedan escuchar, para que las personas puedan creer en Jesús. Mi hermano, no te canses de predicar de Jesucristo. Mi hermano, no te canses de hablar del Salvador. Mi hermano, siempre predica la palabra de Dios. Aun cuando de pronto no te quieren escuchar, aun cuando de pronto te refutan, déjame decirte que la palabra de Dios da fruto a su tiempo. Por eso es que no te canses de predicar el Evangelio de Dios. Porque la palabra de Dios da su fruto. Porque la palabra de Dios convierte el corazón. Porque la palabra de Dios transforma vidas. Y ha pasado con muchos de ustedes, conmigo mismo. ¿Saben? Yo era una persona dura. No me gustaba que me hablaran de Dios. Me burlaba de otros creyentes. Y crecí así duro, crecí de corazón. Mis padres se divorciaron. Yo era muy joven. ¿Y a quién le eché la culpa? Dios tiene la culpa. Dios tiene la culpa de lo que ha pasado en mi familia. Habían problemas en el hogar. Dios tiene la culpa, decía. Y todo lo culpaba a Dios. Pero luego también dije, pero creo que Dios no existe. Porque ustedes saben que la universidad, la filosofía a veces nos engaña. Y decimos, Dios no existe. Y mi corazón era duro. Así que me estaba perdiendo. Pero mi mamá me compartía el Evangelio. Yo me iba a una fiesta en la noche, llegaba tarde, no conocía a Cristo, de amanecida. Y ustedes saben qué hacen los jóvenes en las fiestas de amanecida. ¿Qué hacen? Joven, tomando hasta muy tarde. ¿Y sabe qué hacía mi mamá los domingos en la mañana? Iba a mi cuarto, entraba al cuarto. Ahora me vas a escuchar. Abría la Biblia y comenzaba a leer una porción de la Biblia. ¿Qué hacía yo? Agarraba mi almohada y me tapaba. No quiero escuchar. Escúchame. Yo decía que no escuchaba,
pero siempre escuchaba algo. Y así me llevaba y me hablaba de la Biblia. Y la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo, fue tocando. Y un día quebrantó mi corazón. Un día me di cuenta de lo errado que estaba. Y llegó el día en que Dios obró a través de su palabra, transformó mi vida, cambió mi corazón, me hizo una nueva persona. Y ahora estoy aquí siguiendo a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Así como muchos de ustedes, mis amados hermanos, así como muchos de ustedes, Dios transformó nuestra vida por la palabra de Dios. ¿Sabes? Nuestra parte en el nuevo nacimiento es creer en Jesús. Y eso va a suceder si escuchamos la palabra de Dios. Mi amigo que hoy nos visitas, ¿sabes? Si tú has venido en esta mañana, no es casualidad. No es casualidad. ¿Sabes? Dios te ha traído. Dios quiere obrar en tu corazón. Dios quiere obrar en tu vida. Pero ¿sabes qué? Tu parte es creer. Tu parte es creer. Jesucristo te ama. Jesucristo murió en la cruz por ti. Él resucitó, Él vive y quiere vivir en tu vida. Quiero animarte en esta mañana a entregar tu vida a Jesús, a arrepentirte de tus pecados, reconocer que vives alejado de Dios, pero que hoy puedes creer y entregar tu vida. ¿Quieres hacerlo en esta mañana? ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? Cierra ahí tus ojos por un momento. Cierra ahí, vamos a orar. Cierra tus ojos. Si quieres entregar tu vida, quiero animarte a hacer una oración. Permíteme guiarte en una oración. Y si quieres hacerlo de corazón, dile ahí: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor. Pero hoy decido creer en ti. Creer que tú eres mi Salvador. Creer que tú eres mi Señor. Decido seguirte, vivir para ti. Gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Dile gracias. Permítenos orar por ti. Si usted ha hecho esta oración, permítenos hacer una oración. Queremos hacer una oración por usted. Y si usted ha hecho esta oración, allí en su lugar, levante su mano para poder orar por usted. ¿Hay alguien en esta mañana que ha hecho esta oración, que quiere entregar su vida a Jesús? Allí en su lugar.